¿Qué leyenda urbana conoces que realmente sea cierta? La gran masacre de la ensalada de papa en 1976. Pequeño pueblo de Alabama. Mediados de julio. Temperaturas altísimas. Picnic de verano de la Iglesia Bautista del Sur. Un marido pone la ensalada de papa en el maletero de atrás la noche anterior. No sabía que necesitaba ser refrigerada. En el picnic la pone en la mesa. Todo el mundo se la come. Después de todo son bautistas del sur. Una hora más tarde se encendió la mecha, por así decirlo. No, se encendieron 100 mechas. Los hombres jugaban al softball, las mujeres intercambiaban recetas de tartas y los niños nadaban en el estanque. Se desató el caos. Gastroexplosiones estallan en cada uno de los que comieron la ensalada. La masacre es lo que ocurrió en sus calzones, y en las letrinas que unos pocos afortunados pudieron utilizar. Todos los demás diezmaron y profanaron los arbustos, los árboles o los asientos de sus autos al pensar tontamente que podrían llegar a casa a tiempo. ¿Cómo sé que es verdad? Mi abuelo es el hombre que se encargaba de la ensalada de papas. Él no comió ninguna. Pero mi abuela se lo recuerda todo el tiempo desde que fueron excomulgados de la iglesia. Esa me tuvo al borde de mi asiento. ¿Te echaron de una iglesia baptista por algo así? Debe haber sido aún peor de lo que imaginaba. La momia de la Casa de la Risa. Elmer McCarthy fue un atracador de bancos y trenes que murió en un tiroteo en 1911. Su cuerpo fue embalsamado y expuesto. Acabó saliendo de gira e incluso se utilizó en un par de películas. Su cuerpo desapareció en la década de 1960. Volvió a aparecer en una casa de atracciones que se iba a utilizar para rodar un episodio del Hombre de los 6 millones de dólares. El equipo estaba desmontando maniquíes. Cuando el brazo se desprendió de uno de los maniquíes y observaron que sobresalía un hueso, llamaron a la policía. El cuerpo de McCarthy fue enterrado en Guthrie, Oklahoma. En mi ciudad universitaria había un vagabundo al que todo el mundo conocía. Destacaba porque siempre llevaba un traje negro sin camisa, y andaba descalzo sin equipaje ni carrito ni nada. Empezó a correr el rumor de que en realidad era un pintor famoso cuyas obras se vendían por miles, que tenía un patrón que se ocupaba de él, y que solo vivía como un vagabundo por preferencia, y esquizofrenia. La mayoría de la gente decía tonterías, incluido yo mismo, hasta que conocí a alguien que sabía su nombre, William Laga. Recuerdo a ese tipo. Estuve en la UCLA a mediados de los 90, y veía a ese tipo paseando todo el tiempo. Nunca decía una palabra a nadie, solo caminaba con traje y llevando una vieja cámara. Yo solía pensar, para ser un vagabundo está bastante bien afeitado, pero lo dejaba en paz. Una historia salvaje. Nunca oí los rumores del pintor, pero tampoco oí a nadie hablar mal de él. Solía haber un culto de hippies ricos en el bosque, cerca de mi ciudad en los años 60. Ultra ricos, con círculos de tambores y cocaína. Tanta cocaína. Un día, simplemente, desaparecieron. Abandonaron el complejo, nadie sabía por qué, simplemente se fueron de la noche a la mañana. Las suposiciones iban desde una redada antidroga, a un asesinato en el complejo, lo que sea. La mayoría ya no cree que fuera real, o que solo fuera un tipo raro y excéntrico, y la historia cobró vida propia. Sé que es real, porque he estado en el recinto. Noté hace muchos años una carretera extraña cuando pasaba por la zona para ir a trabajar. Cubierta de maleza, y no en los mapas de Google. Me tomé mi descanso para comer y me fui a comprobarla. El lugar era enorme, con establos y varias casas grandes, ahora algo derruidas. Dentro, todo seguía como entonces, muebles, ropa de comedor, ropa, revistas. Como si alguien acabara de salir a comprar, es decir, menos 30 más años de moho y musgo, pero ni un solo auto en los garajes. Raymond Ray Robinson, 29 de octubre de 1910, 11 de junio de 1985, fue un hombre gravemente desfigurado cuyos años de paseos nocturnos le convirtieron en una figura de leyenda urbana en el oeste de Pensilvania. Robinson estaba tan malherido en un accidente eléctrico de su infancia que no podía salir en público sin miedo a sembrar el pánico, por lo que daba largos paseos nocturnos. Los turistas locales, que recorrían su carretera con la esperanza de encontrárselo, le llamaban el hombre verde o Charlie sin cara. Transmitían historias sobre él a sus hijos y nietos, y la gente que crecía con estas historias a veces se sorprendía al descubrir que era una persona real que caía bien a su familia y vecinos. Ojalá hubiera podido estar cerca del tipo. Yo también tengo algunas rarezas genéticas, y me encantaría ser amigo de alguien que es una especie de ermitaño. ¿Has oído la historia del ladrón que se cayó por el tragaluz, demandó a los propietarios y ganó? Es verdad, pero era un negocio, y no era un ladrón. Era un drogadicto que saltaba de un edificio contiguo al siguiente, y aterrizó en el tragaluz que cedió. Tiene suerte de estar vivo. Cayó 2 pisos.
Además, la compañía de seguros llegó a un acuerdo, así que yo no diría que ganó un juicio propiamente dicho. Era el negocio familiar de mi padre. Cuando era niño, otro vecino entró en nuestro garaje, preparó la piscina para niños, de medio metro de profundidad, y la llenó de agua. Luego sacó del garaje nuestra escalera de 2,5 metros y se subió a ella para intentar saltar a la piscina. Pero se resbaló, se cayó y se rompió el brazo. No estábamos en casa en ese momento, pero un vecino fue testigo de todo e incluso le dijo que parara. Los padres del niño demandaron a los míos, y nuestro seguro de hogar llegó a un acuerdo con ellos. Todo fue ridículo. El expediente está lleno de mentiras. Dice que le intimidé para que lo hiciera. No estaba en casa, estaba con mis padres y teníamos pruebas de ello. Al seguro no le importó, lo arreglaron. El resplandor del ángel tras la batalla de Silo. Se decía que los soldados heridos brillaban con un tono verde azulado. Muchos de los soldados con este resplandor se recuperaron milagrosamente de sus heridas. La recuperación se atribuyó a los ángeles que curaban a los soldados. Los investigadores descubrieron más tarde que el campo de batalla estaba lleno de una bacteria bioluminiscente que ayudaba a curar las heridas. Aún no es una leyenda, pero mientras exista Old Bridge NJ, existirá la historia del vertido misteriosamente grande de pasta junto a un río que fue calificado como acto terrorista. Christopher Thomas Knight era una leyenda urbana en Maine, alguien que vive en el bosque, y se colaba en las cabañas de verano de la gente. Hasta que fue capturado en 2013 después de vivir en el bosque durante 27 años. Ok, esto no es una leyenda urbana conocida en sí, pero una vez, cuando tenía 14 años, estaba en casa de mi abuela. La casa estaba rodeada por 3 lados del bosque. Estaba caminando hacia la puerta trasera cuando algo me llamó la atención. Sentado en un árbol caído en el borde del bosque había un pájaro carpintero que medía por lo menos 1,5 metros de alto. Era legítimamente un pájaro carpintero. Me quedé mirándolo unos segundos y luego entré corriendo a la casa. Ahora, lo que hace esto mejor es unos 10 años más tarde mi padrastro y yo estábamos hablando al azar sobre las cosas y el pájaro carpintero gigante surgió. Antes de que pudiera terminar mi historia me interrumpió, y dijo que había visto un pájaro carpintero de 1,5 metros sentado en el mismo lugar un par de años antes. Pensó que estaba loco y nunca se lo contó a nadie. Así nació la leyenda del pájaro carpintero de 1,5 metros. El payaso de la construcción en Cincinnati, Ohio. Cuando era niño vivía en Roselawn y Bricktown, y empecé a oír historias de amigos sobre un hombre de mediana edad con cuello de payaso, casco, traje de payaso y una caja de herramientas metálica de obrero de la construcción que viajaba en el transporte público todo el día sin ningún propósito, o merodeando por las obras. Pensaba que era imposible que eso fuera cierto, hasta que un día cogí el autobús para ir a un supermercado Kroger a comprar algo. Mientras caminaba por el aparcamiento hacia la tienda, le vi de pie delante de la puerta principal, con una caja de herramientas en la mano, casco, cuello blanco, sudadera roja brillante, tirantes y botas de trabajo pintadas de amarillo. Era aterrador. Estuve dando vueltas por el aparcamiento lo que me pareció una eternidad, y me di cuenta de que la mayoría de la gente que entraba y salía de la tienda habitaba al tipo. Se quedó ahí de pie, sin moverse, en medio de las puertas de entrada y salida de ese Kroger. De repente, desapareció. No vi si se alejó, si subió a un auto o si entró, pero perdí completamente los nervios y volví a la parada del autobús. En cuanto pagué el billete y levanté la vista para buscar asiento, ahí estaba, sentado en medio del autobús. Me di cuenta de que el autobús también había parado justo delante del supermercado, así que debió de subir allí. De todos modos, me senté una fila más atrás de él, y no se movió ni dijo una palabra hasta que llegó la hora de salir. Volví a verle unas cuantas veces más por el barrio, casi siempre de pasada mientras volvía a tomar el autobús o se paraba en varias paradas. Siempre iba vestido con la sudadera roja, y los tirantes o con un traje de payaso en toda regla. Una vez llevaba una pala. Un día desapareció y la gente dejó de hablar de él. Probablemente 20 años más tarde, cuando tenía 30, estaba de visita en casa y corriendo por la ciudad con mi madre. Acabamos en Covington, Kentucky, haciendo una cosa u otra y estábamos atrapados en un atasco en el Boulevard MLK. Mientras avanzábamos por la carretera, miré y vi una estatua plateada del hombre. Estaba delante del Hellman Creative Center. Me volví completamente loco. Nadie, ni siquiera mi madre, me había creído nunca cuando contaba historias de haber visto a este tipo cuando era niño. Pero había una puta estatua suya justo ahí, al lado de la carretera. Cuando tenía unos 12 años, un amigo y yo estábamos jugando en un bosque conocido por ser espeluznante. Mientras construíamos un fuerte, un hombre extraño se nos acercó por detrás, y nos gritó que nos fuéramos de su terreno y que no volviéramos nunca más. Nos asustó mucho, porque sabíamos que el terreno era público, y nunca habíamos sido amenazados por un adulto.
Varios años después descubrimos que era un ladrón de bancos, buscado por el FBI desde hacía años. Estábamos construyendo nuestro fuerte a pocos metros de todo su dinero robado. Durante los últimos años, en Toronto han desaparecido hombres homosexuales en la ciudad. La comunidad estaba convencida de que era un asesino en serie suelto, pero la policía dijo que no. Estos asesinatos y desapariciones no están relacionados según ellos. Resulta que ese es totalmente el caso, y el tipo estaba matando a hombres gays, y enterrándolos en y alrededor de las propiedades en las que trabajaba como sepulturero/jardinero. En los años 70, un vagabundo pedía cambio en Las Vegas. Un gran apostador le dio una ficha de $10 y se marchó. El vagabundo entró en un casino, y se sentó en una mesa de ruleta para hacer una apuesta. El croupier no quería tratar con un vagabundo, así que pidió al jefe que se deshiciera de él. Pero el jefe se apiadó de él, y le dijo que podía jugar hasta que perdiera, a lo que accedió. Más de una hora después, el jefe volvió a la mesa. Sorprendido al ver que el indigente seguía ahí, y sin mirar a la mesa exigió saber por qué seguía ahí. El croupier se limitó a decir: «Usted dijo que podía jugar hasta que perdiera una apuesta. Todavía no ha perdido ninguna». El jefe mira a la mesa e inmediatamente se sorprende al ver el enorme montón de fichas que ha ganado este vagabundo. En ese momento acumulaba más de $20,000 y seguía ganando. El vagabundo solo se levantaba de la mesa para ir al baño, y no paraba de pedir que le trajeran comida a la mesa, así como licores de alta graduación. Jugó toda la noche y nunca perdió. Llegó un punto en que el casino aún no podía cubrir sus apuestas, momento en el que finalmente paró de apostar. Cuando se levantó del asiento para recoger sus ganancias sufrió un infarto masivo, y cayó muerto antes de poder gastar un céntimo. ¿Qué leyenda urbana conoces que realmente sea cierta? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.